Ok, muy bien, gracias. Entonces, bueno, antes de comenzar, ¿tuvieron alguna duda con su examen? ¿Algún problema que quieran revisar? Igual cuando hagan sus exámenes simulacro, pueden tomarle, no sé, captura, foto al problema que no le entiendan y lo podemos checar en clase. Ok, igual el que aplico yo, también le pueden tomar captura y preguntar sus dudas en clase o del otro también, ¿vale? Entonces, ¿alguien quiere checar algún problema o alguien tuvo alguna duda en algún ejercicio del examen? Ok, bueno, entonces vamos a checar la tarea. En el primer ejercicio teníamos que encontrar el valor de A. Ok, ¿alguien lo hizo? ¿Cuánto obtuvo el valor de A? ¿No, nadie? 137. ¿137 o 37? 137. 137, ok, vamos a checarlo. Aquí, bueno, ¿qué tenían que aplicar? Pues sabemos que los dos ángulos que están opuestos por el vértice son iguales. Entonces, este de ahí arriba y este de acá abajo son iguales. Entonces, podemos decir que el ángulo 2x más 15 es igual al ángulo 3x más 1. Y listo, era una ecuación que teníamos que resolver. Entonces, de este lado queda 2x menos 3x y de este lado queda 1 menos 15. Eso sería 2x menos 3x serían menos 1x y 1 menos 15 serían menos 14. Luego aquí el menos 1 está multiplicando, pasa dividiendo. Menos 14 entre menos 1 serían 14. ¿Ok? Pero bueno, esa no es la respuesta. Tengo que ver cuánto vale este ángulo. El ángulo de arriba vale 2x más 15. O sea, 2 por 14, porque eso es el valor de x, más 15. 2 por 14 son 28. Y 28 más 15 me parece que serían 43. Ajá, 43. Ok, y bueno, el de abajo también debe de valer 43, pero vamos a comprobarlo. Esto es como extra. El de abajo vale 3x más 1, o sea, 3 por 14 más 1. Entonces, 3 por 14 son 42, más 1, pues da 43. Entonces, ahí está. Esos dos ángulos valen 43 y 43. Y sabemos que un ángulo que está junto a otro forma medio círculo, o sea, ahí ese ángulo verde que estoy marcando son 180 grados. Entonces, si este de acá vale 43, ¿cuánto tiene que valer el otro? Pues podría poner una ecuación también. Podríamos poner que el ángulo A es igual a 180 menos 43. ¿Okay? Porque entre los dos tienen que dar 180 y ya sé que uno vale 43, entonces el otro valdría 137. Muy bien. Ok, este de aquí valdría 137. Ok, ahora el segundo ejercicio nos pedía encontrar el valor de A y B. ¿Alguien que quiera compartir su resultado? Me quedó A 128 y B 52. Ok, muy bien, gracias. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues me dan el valor de este ángulo. Bueno, me dicen que vale 2x. Y me dan el valor de este otro ángulo que es 4x más 24. Ok, entonces, bueno, voy a hacerlo con colores. Este ángulo 2x es igual a este de acá, a este de aquí y a este de aquí. O sea, todos esos amarillos son iguales. Y con verde, todos los verdes son iguales. Este y este. Entonces, como el amarillo y el verde son diferentes, este que me dan y este que me dan son diferentes, yo sé que uno amarillo con uno verde forman 180 grados porque están uno al lado del otro siempre, el amarillo con el verde. Entonces, mi ecuación quedaría que 2x, que es el ángulo amarillo, más el ángulo verde, que es 4x más 24, como son diferentes, me tienen que sumar 180. Ahí está. Entonces así debe haber quedado su ecuación. 2x más 4x más 24 son 180.
Luego de este lado se quedan las X, serían 6X, y el 24 pasaría restando. Ok, y 180 menos 24 nos da 156. Luego el 6 pasaría dividiendo. 156 entre 6 nos da 26. Ok, pero ese solamente es el valor de X. Entonces, el ángulo amarillo, el ángulo que vale 2X, pues valdría 2 por 26, que serían 52. Entonces, este ángulo vale 52, este también vale 52. Todos los amarillos valdrían 52. Ok, y ahora el ángulo verde nos dice que vale 4X más 24, que sería 4 por 26 más 24. 4 por 26 nos da 104, más 24 nos da 128. 128. Entonces todos los verdes valdrían 128. Este de aquí, este de acá y este de acá. Entonces sí, el valor de A sería 128, el valor de B serían 52. Ok, entonces ¿alguna duda con esto de los ángulos? Ok, muy bien. Entonces pasamos a lo siguiente. Nos dice, encuentra el valor de cada uno de los ángulos interiores. Entonces, ¿alguien que quiera compartir su resultado? Ajá, sí, dime. Bueno, lo digo yo. A mí me salió en E90, Ajá. en C 53 grados y en D 37. Ok, muy bien, gracias. Ahí está. Y sí, de hecho, bueno, el E vale 90, aunque no nos diga nada del ángulo E. Yo sé que aquí se forma un ángulo de 90. Entonces, mi ecuación debió haber sido 2X más 25, que es el ángulo C, más 90, que es el ángulo E, más 3X menos 5, que es el ángulo D. Los tres sumados tienen que dar 180. Entonces, de este lado se quedan las X, 2X más 3X me da 5X. Y vamos a sumar de una vez 25 más 90 menos 5 serían 110, ¿no? 110. Luego el 110 pasaría restando. Y eso nos daría 70, sí. Y luego X sería igual a 70 entre 5, que nos da 14. Ok, entonces X vale 14. Ahora pues falta encontrar los ángulos. El ángulo C vale 2X más 25, o sea 2 por 14 más 25. 2 por 14 son 28, más 25 nos da 53. El ángulo D vale 3X menos 5, o sea 3 por 14 menos 5. 3 por 14 son 42, menos 5 serían 37. Y el ángulo E, pues ya desde ahí vemos que vale 90. Entonces sí, 53, 37 y 90 grados. Ok, muy bien. El siguiente, ¿alguien que quiera compartir su resultado? ¿No, nadie? Pues bueno, entonces, ajá, nuestra ecuación debía haber sido la suma de esos tres ángulos, o sea, el ángulo 3X más el ángulo 2X más 22 más el ángulo 5X menos 14. Esos tres ángulos sumados dan 180. Ok, entonces 3X más 2X más 5X nos da 10X. Y 22 menos 14 nos daría 8. Ok, y listo. Y luego el 8 pasaría restando. 180 menos 8 serían 172. ¿Sí queda así? A ver, déjenme ver. Sí, 172. Y luego el 10 pasaría dividiendo, entonces X es igual a 172 entre 10.
Serían 17.2. Y listo. Entonces, el ángulo C vale 3x, o sea, 3 por 17.2. Quedaría 51.6 grados. Ok, luego el ángulo D vale 5 por x, que vale 17.2, menos 14. Entonces, 5 por 17.2 da 86, menos 14 nos da 72 grados. Ok, y por último el ángulo E vale 2 por x más 22. Entonces, 2 por 17.2 más 22 nos queda 56.4. Ok, y bueno, para hacer la comprobación, nada más tendríamos que sumar estos tres y nos tendría que dar 180. Ok, entonces 51.6 más 72 más 56.4, sí nos da 180. Ok, eso sería como la comprobación nada más. Ok, entonces, bueno, ¿dudas con los triángulos? ¿Todo claro hasta aquí? Ok, entonces lo siguiente pues era de triángulos semejantes. Teníamos que encontrar la distancia AB. Ok, ¿alguien que me quiera decir cuánto le quedó? A mí me salió 25.5. 25.5. Ok, gracias. Entonces, bueno, aquí tenemos los triángulos semejantes porque este ángulo es igual a este ángulo. Ok, entonces, bueno, los podemos dibujar. El triángulo chiquito lo voy a voltear. Este es el ángulo que marcamos. Y del triángulo grande, este es el ángulo que marcamos. Entonces, el triángulo chico de base tendría 2 metros, porque lo estoy volteando. Y de altura tendría 3 metros. Y el triángulo grande de base tiene 17 metros. Y de altura, pues no sabemos, eso es lo que yo quiero encontrar. Entonces hago mi regla de 3, pongo triángulo grande, triángulo chico, pongo la base y pongo la altura. Entonces de base tiene 2 y de altura tiene 3 y el otro tiene 17 de base y de altura no lo sé. Entonces tengo que resolver esa regla de 3 para encontrar la incógnita. Sería multiplicar cruzado 17 por 3 y dividirlo entre 2. Ok, entonces 17 por 3 nos queda 51 y 51 entre 2 nos queda 25.5. Entonces sí, 25.5 metros. Ahí está, esa sería la distancia AB. Ok, nada más era con una regla de 3. Entonces vamos con la siguiente parte de la tarea, que era, pues algunos problemas de aplicación. Ok, entonces primer problema dice, para llegar de su casa a la escuela, Martín recorre 5 kilómetros al norte. Podemos dibujar, ¿no? Aquí está la casa. Recorre 5 kilómetros al norte, 4 kilómetros al este y otros 4 kilómetros al norte. Ajá, para llegar de su casa a la escuela. Algo así debe haberles quedado. Si pudiera caminar en línea recta de su casa a la escuela, ¿cuántos kilómetros recorrería? O sea, yo lo que quiero calcular es esta distancia. ¿Ok? ¿Alguien que me diga cuánto le quedó a esa distancia? No, bueno, entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer aquí? Pues aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí nosotros triangulito, ¿no? Ok, tenemos ahí un triángulo rectángulo porque este ángulo es un ángulo recto. Ahí ya tenemos un ángulo de 90. Entonces, de aquí a aquí, bueno, de ahí hacia abajo vale 5,
Pero de ahí a la derecha, ¿cuánto vale? Vale 2, porque estoy agarrando solo la mitad de estos 4 kilómetros, solamente estoy agarrando la mitad. Ok, entonces valdría 2. Y lo que yo quiero encontrar, pues, es la hipotenusa de ese triángulo, porque yo quiero encontrar este lado, que como está enfrente del ángulo de 90, sería la hipotenusa. Entonces, este sería C. Vamos a poner que este es A, que este es B. Entonces, el teorema de Pitágoras es A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. Yo quiero encontrar C. Entonces, la potencia pasa como raíz de A cuadrada más B cuadrada. ¿Qué sería la raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado? O sea, la raíz de 4 más 25, o sea, la raíz de 29. Okay, la raíz de 29 serían 5.38 metros. Ah, no, kilómetros, perdón. Kilómetros, pero eso solamente es la mitad del camino, ¿no? Digamos, es esta distancia es la que estoy encontrando. Ok, esta distancia es la que vale 5.38 kilómetros. Pero todavía me falta esta otra parte. Entonces de ahí saco otro triángulo. Ok, de ahí sacamos otro triángulo que sería, bueno, este. Que de base tiene 2. Ajá, tiene otros 2, porque esa línea pasa justo a la mitad. Entonces aquí tiene 2 kilómetros. Acá 4. Y lo que yo quiero encontrar es este lado de aquí. Entonces, mi ángulo de 90, ¿dónde está? Pues aquí. Ok, ahí está mi ángulo de 90, entonces el que está enfrente es la hipotenusa. Otra vez quiero encontrar la hipotenusa. Entonces, A sería el 4, B sería el 2, y yo quiero encontrar C. Ok, entonces otra vez sería con la misma fórmula. A raíz de A cuadrada más B cuadrada, que sería 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. 4 al cuadrado son 16, 2 al cuadrado son 4. Me queda aquí raíz de 20. Y la raíz de 20 es 4.47 kilómetros. Ok, ahí está. Entonces, esa distancia sería de 4.47 kilómetros. Pero bueno, me falta hacer la suma porque es la línea recta. Toda esta línea, ¿cuánto vale? Pues tendría que sumar 5.38 más 4.47. Y eso nos queda 9.85 kilómetros. Esa era la respuesta ya final. Ok, entonces así les debe haber quedado ese penúltimo problema. Ok, y nos falta este de acá. Nos dice, si un cuadrado tiene 10 centímetros de diagonal, ¿cuál es su área? Entonces, bueno, voy a hacerlo aquí. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien que me quiera decir su resultado? A mí me salió 49.98. Sí, dime cuánto te quedó. 49.98. 49.98. Ok, a ver, vamos a checarlo. Tenemos la diagonal que es de 10 y los otros dos lados no los conocemos. Entonces vamos a ponerle X y X. A los dos se les pone X porque es un cuadrado, o sea, todos los lados valen lo mismo. Ahí está. Entonces, mi teorema de Pitágoras es A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. Este sería A, este sería B, y este sería C porque está frente al ángulo de 90. Ok, ahí parece un 70, pero bueno, ese sería el C. C vale 10 porque esa es la diagonal. Ok, ahí está. Entonces tengo que sustituir en mi teorema de Pitágoras. En vez de A cuadrada, pues pongo X al cuadrado. B cuadrada también sería X al cuadrado. Y C cuadrada sería 10 al cuadrado.
y hago la suma de términos semejantes. X cuadrada más X cuadrada sería 2X cuadrada. Y 10 al cuadrado serían 100. Luego el 2 pasaría viendo, me queda que X cuadrada es igual a 100 entre 2, por lo tanto X cuadrada es igual a 50. Y luego la potencia pasa del otro lado como raíz. Y por último la raíz de 50 serían 7.07 centímetros. ¿Vale? Entonces cada lado vale 7.07 centímetros, por lo tanto su área sería lado por lado, o sea, 7.07 por 7.07. Nos queda, 49.98, y como esta área tiene que estar en centímetros cuadrados. Ok, entonces esa sería el área de ese cuadrado. Ok, ¿alguna duda con estos dos problemas? Ok, bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que son las razones trigonométricas. Ok, las razones trigonométricas simplemente son pues, funciones o relaciones que vamos a hacer entre el ángulo de un triángulo con sus lados, con sus catetos y con su hipotenusa. Ok, entonces lo más importante de este tema de las razones trigonométricas es ver cuál es el lado que yo estoy ocupando. El ángulo, perdón. ¿Cuál es el ángulo que yo voy a estar analizando? Por ejemplo, aquí en este triángulo, el ángulo que se analiza es el ángulo X, ¿ok? Entonces, la hipotenusa nunca cambia de lugar, ¿ok? Porque la hipotenusa quedamos que siempre está frente al ángulo de 90. Es importante eso, las razones trigonométricas igual solamente son para triángulos rectángulos. ¿Ok? Entonces, siempre voy a tener un ángulo de 90 y enfrente del ángulo de 90 siempre va a estar la hipotenusa. Ahora, aquí el ángulo que estamos analizando es el ángulo X. Ok, entonces, para saber dónde está el cateto opuesto y dónde está el cateto adyacente, el cateto opuesto va a ser el que está frente al ángulo que estoy analizando. Ok, por eso este lado sería el cateto opuesto. Y ya el que me sobra, pues sería el cateto adyacente. ¿Vale? Pero si yo estuviera analizando este ángulo, acá arriba, vamos a ponerle Y. ¿Quién sería la hipotenusa? Pues la hipotenusa es la misma, ¿no? Porque está frente al ángulo de 90. Pero ¿quién sería el cateto opuesto ahora? Pues el que está frente a Y sería este de acá abajo. Entonces ahí cambiarían los lugares. Este sería el cateto opuesto y el otro sería el cateto adyacente. Ok, entonces digamos que la posición de estos dos va a estar cambiando dependiendo de si estoy analizando este ángulo de acá abajo o este ángulo de acá arriba. Ok, entonces hay que tener cuidado. Entonces, bueno, así nos podemos acordar, ¿vale? La hipotenusa siempre va a estar frente al ángulo de 90. Y el cateto opuesto siempre va a estar frente al ángulo que estemos analizando. Y el que me sobra, pues sería el cateto adyacente, ¿ok? Entonces, bueno, aquí están las funciones trigonométricas que son 6, ¿ok? CO, pues sería el cateto opuesto, CA sería el cateto adyacente, H sería la hipotenusa. Entonces, para encontrar el seno de un ángulo, yo tengo que dividir su cateto opuesto entre la hipotenusa. Para el coseno, tengo que dividir cateto adyacente entre la hipotenusa. Y para la tangente, tengo que dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Y bueno, yo les recomiendo que se aprendan estas tres, sobre todo seno, coseno y tangente, porque son las que más se utilizan. ¿Ok? Seno, coseno y tangente. Pero también tenemos a la cosecante. La cosecante, si se dan cuenta, es lo mismo que el seno, pero al revés. O sea, estoy ocupando el cateto opuesto y la hipotenusa, nada más que invierten sus lugares. La hipotenusa va arriba y el cateto opuesto va abajo. Igual, la secante es lo inverso del coseno.
Ok, ahora estamos con el cateto adyacente acá abajo y la hipotenusa acá arriba, pero es lo mismo. Y la cotangente es la inversa de la tangente, o sea, tu cateto opuesto sobre cateto adyacente, y la cotangente sería al revés, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ok, entonces la cosecante es la inversa del seno, la secante es la inversa del coseno, y la cotangente es la inversa de la tangente. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta aquí con estas razones? Ok, bueno. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios como los que vendrían en su examen. Ok, entonces aquí nos viene un triángulo que tiene, de este lado tiene la raíz de, bueno, vale raíz de 6, de base tiene 1, y lo que tengo que encontrar es su seno, el seno de X, y el X va a estar aquí. Ok, el seno del ángulo X, el coseno de X y la tangente de X, esas tres. Bueno, todas de una vez. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Yo les recomiendo que se las aprendan en este orden, ¿ok? El seno quedamos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y por qué les digo que en este orden? Porque así van a estar las inversas. Ok, la tangente dijimos que es lo inverso de la cotangente, entonces es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es lo inverso del coseno, entonces aquí sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es lo inverso del seno, entonces aquí sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Ok, entonces el primer paso es identificar quién es el cateto opuesto, quién es la hipotenusa y quién es el cateto adyacente. Ok, entonces en este caso, nuestro ángulo de 90 grados está aquí, por lo tanto la hipotenusa es el que está enfrente, sería la raíz de 6, esa sería la hipotenusa. Ok, ahora como estamos analizando el ángulo X, ¿cuál es el lado que está frente al ángulo X? Pues el que no conocemos, ¿no? Este de aquí sería el cateto opuesto. Y el 1 sería el cateto adyacente. Ok, entonces si se dan cuenta, bueno, yo no puedo obtener el seno ni la cosecante porque yo no sé cuánto vale el cateto opuesto. Entonces yo lo tengo que obtener. Ok, ¿cómo encontrarían el valor del cateto opuesto? ¿No? ¿Nadie? ¿Por teorema de Pitágoras? Exactamente, con Pitágoras, para encontrar el lado que me falte. Quedamos que con Pitágoras, si yo conozco dos lados, yo puedo encontrar el tercero. Entonces, de este teorema de Pitágoras, ¿quién sería A, quién sería B y quién sería C? Pues C es la hipotenusa, siempre está frente al ángulo de 90, este sería C, este sería A, el que yo no conozco, y este sería B. Entonces, el teorema de Pitágoras es este. A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, yo quiero encontrar el valor de A. Entonces la B cuadrada pasaría restando y la potencia de la A pasaría del otro lado como raíz. Así sería mi despeje. Ya nada más me falta sustituir. Ahora dice C al cuadrado, o sea, tengo que poner la raíz de 6 al cuadrado menos B al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. ¿Y qué va a pasar aquí? Si yo elevo C al cuadrado, si yo elevo raíz de 6 al cuadrado, pues la potencia y la raíz se cancelan y me queda nada más el 6 menos 1 al cuadrado sería 1. Entonces me queda aquí raíz de 5. ¿Vale? Y como les digo, en matemáticas no vamos a utilizar mucho los decimales, entonces así lo vamos a dejar como raíz de 5. ¿Vale? Este es el que vamos a utilizar. Entonces ya encontré que este lado vale raíz de 5 y ese es el que voy a utilizar acá también. El cateto opuesto vale raíz de 5. Ahí está. Eso es con Pitágoras. Creo que con eso no hay ningún problema. Y esto pues es lo que vimos desde el inicio, que la raíz con la potencia se cancela. Si yo elevo esta raíz de 6 al cuadrado, pues se cancelan estas dos. ¿Vale? Entonces nos queda raíz de 5.
Y ahora sí ya puedo encontrar el cateto, el seno, el coseno, la tangente, la cotangente. Entonces, el seno me dice que tengo que dividir cateto opuesto, que vale raíz de 5, entre la hipotenusa, que vale raíz de 6. Pero si recuerdan, habíamos dicho que en matemáticas yo no puedo tener raíces en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para eliminar esa raíz? ¿Alguien lo recuerda? Multiplicarla arriba y abajo por raíz de 6. Exactamente. Racionalizar, que es multiplicar arriba y abajo por el radical del denominador. Entonces, quedamos que cuando dos raíces se multiplican, yo puedo meterlas en una misma raíz. Yo puedo meterlas en una misma raíz. Entonces, puedo poner en la parte de arriba raíz de 5 por 6. Y en la parte de abajo, raíz de 6 se multiplica por sí mismo, sería raíz de 6 al cuadrado. Entonces, mi respuesta del seno sería raíz de 30 sobre 6. Ese sería el seno del ángulo X, raíz de 30 sobre 6. ¿Vale? Ahora, para el coseno debo de dividir el cateto adyacente, que es 1, entre la hipotenusa, que es raíz de 6. Pero lo mismo, me queda un radical abajo, entonces tengo que racionalizar. Multiplicaría por raíz de 6 sobre raíz de 6. Entonces arriba me queda 1 por raíz de 6 y abajo me queda raíz de 6 por sí mismo. Se eleva al cuadrado, se cancela esto. El 1 cuando está multiplicando no se escribe, habíamos dicho. Entonces mi respuesta del coseno sería raíz de 6 sobre 6. Ese sería el coseno. ¿Vale? Entonces vamos con la tangente. La tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería raíz de 5 entre 1. Cuando yo divido cualquier cosa entre 1, pues me queda lo mismo. Si yo divido 2 entre 1 me queda 2. Si divido 10 entre 1 me quedan 10. Entonces si divido raíz de 5 entre 1, pues me queda raíz de 5. ¿Vale? Esa sería la tangente de ese ángulo. Ahora la cotangente. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea, sería 1 sobre raíz de 5. Y lo tengo que racionalizar. Multiplicando por raíz de 5 arriba y por raíz de 5 abajo. Me queda 1 por raíz de 5 en la parte de arriba. Y raíz de 5 por sí mismo sería raíz de 5 al cuadrado. El 1 que está multiplicando no se escribe. Y acá abajo la raíz se cancela con la potencia y me queda solamente el 5. Entonces, esta sería la cotangente. ¿Vale? Ahora la secante sería hipotenusa, que es la raíz de 6, entre el cateto adyacente, que es 1. Cuando divido cualquier cosa entre 1, me queda lo mismo. Entonces, me queda raíz de 6. Y por último, la cosecante sería la hipotenusa, que es raíz de 6, entre el cateto opuesto, que es raíz de 5. Y aquí yo tengo que racionalizar otra vez, multiplicando por el radical del denominador, ¿ok? O sea, por raíz de 5 sobre raíz de 5. Entonces, estos dos yo los puedo meter en una misma raíz, raíz de 6 por 5, y acá abajo raíz de 5 por sí mismo sería raíz de 5 al cuadrado. Entonces, la cosecante sería raíz de 30 sobre 5. Ok, ahí está. Entonces, bueno, obviamente en el examen no me van a pedir todas, pero bueno, así se haría cualquiera de estas. ¿Vale? Entonces, la primera parte es, paso número 1, identificar quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente, quién es la hipotenusa. Y paso número 2, si es que me falta alguno de estos tres lados, yo lo puedo encontrar siempre con el teorema de Pitágoras, porque siempre me van a dar un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, el lado que me falte, yo lo hago con el teorema de Pitágoras. Y como ya saben, en los resultados no podemos tener raíces en la parte de abajo, entonces hay que racionalizar, que es uno de los primeros temas que vimos. Ok, entonces, ¿dudas con este ejercicio? Ok, entonces vamos a hacer otro parecido. Ok, entonces tengo este triángulo que tiene, de aquí vale 4,
y acá vale 1. Y eso es todo, ¿vale? Y el ángulo que voy a analizar ahora es este de acá arriba. Ahora este es el ángulo que voy a analizar. Entonces, tengo que sacar el seno, el coseno del ángulo, la tangente del ángulo, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Ok? Entonces, otra vez les vuelvo a poner las fórmulas para que se las vayan aprendiendo. Seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente sería lo inverso de la tangente. La secante sería lo inverso del coseno. Y la cosecante sería lo inverso del seno. Ok, ahí está. Entonces, esas son nuestras fórmulas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues ver quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto, quién es el adyacente. Entonces, la hipotenusa, ¿quién sería? Pues el 4. Aquí está mi ángulo de 90 y la hipotenusa siempre es el que está enfrente. Entonces, el 4 sería la hipotenusa. Ahora, ustedes díganme, ¿quién sería el cateto opuesto? ¿El 1 o el que no conocemos? ¿Del que no conocemos? El que no conocemos, exactamente. El cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. El ángulo y lo que está enfrente, ese siempre va a ser el cateto opuesto. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Este es mi ángulo que estaba analizando, el que estaba enfrente era este, pero ahora el que estoy analizando es el de aquí arriba, entonces el que está enfrente es este. ¿Vale? Ese es el cateto opuesto y el que me sobra, pues es el cateto adyacente. ¿Vale? Entonces yo no conozco el valor del cateto opuesto, entonces lo tengo que calcular. Ok, ahí está mi triángulo rectángulo, este es el de 90, vale 1, aquí vale 4, y yo quiero encontrar este lado. Entonces, bueno, C, pues es la hipotenusa, sería el 4. Este sería A y este sería B. Entonces, si el teorema de Pitágoras es este, A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, si yo quiero encontrar B, la A cuadrada pasaría restando y la potencia pasaría como raíz. Así me queda mi despeje de B. Y ya nada más hay que sustituir. Raíz de C al cuadrado sería 4 al cuadrado menos A cuadrada sería 1 al cuadrado. Entonces, 4 al cuadrado son 16, 1 al cuadrado es 1, 16 menos 1 serían 15. Y como no podemos utilizar decimales, hasta ahí lo vamos a dejar. Sería raíz de 15. ¿Vale? Entonces, raíz de 15, por lo tanto, el cateto opuesto, que es el que yo encontré, vale raíz de 15. Ahí está, ¿vale? Y ahora sí, ya con mis tres lados, ya puedo encontrar las funciones trigonométricas. ¿Vale? Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa sería raíz de 15 sobre 4. Este no le tengo que hacer nada más porque no tengo raíz en el denominador. Entonces, ese resultado sí está aceptado, por así decirlo. ¿Vale? Ahora, el coseno sería cateto adyacente que vale 1 entre la hipotenusa que vale 4. Ahí está, 1/4. La tangente sería cateto opuesto, que es raíz de 15, sobre cateto adyacente, que es 1. Raíz de 15 entre 1, pues sería raíz de 15. La cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, sería 1 sobre raíz de 15. Que, bueno, ahí como tengo raíz en el denominador, pues tengo que racionalizar multiplicando por raíz de 15 sobre raíz de 15. Entonces, arriba me queda 1 por raíz de 15 y acá abajo raíz de 15 por sí mismo, pues se eleva al cuadrado. El 1 no se escribe, entonces me queda raíz de 15, la raíz con la potencia se cancela, me quedan 15 en la parte de abajo. Entonces, esa sería la cotangente. Ahora, la secante sería hipotenusa, que es 4, sobre cateto adyacente, que es 1. 4 entre 1, pues es 4.
Y por último, la cosecante sería hipotenusa, que es 4, entre cateto adyacente, que es raíz de 15. Entonces ahí, como tengo raíz en el denominador, tengo que racionalizar. Entonces arriba me queda 4 por raíz de 15, y acá abajo raíz de 15 por sí mismo, pues se eleva al cuadrado, se cancela la raíz con la potencia y me queda 4 raíz de 15 sobre 15. Esa sería la cosecante. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Ok, entonces, bueno, vamos a hacer uno entre todos y después ustedes van a hacer uno. Ok, listo. Entonces, a ver, voy a elegir a alguien. A ver, Alberto, dime, ¿qué es lo que harías primero para encontrar el seno, el coseno, la tangente, todo eso? ¿Qué harías primero? Sería identificar cuál es cuál. Y Ajá, ok. después ¿Quién sería el cateto opuesto? ¿Quién es el eh, adyacente y quién es la hipotenusa? la hipotenusa es el que tiene 3 raíz de 2. Ajá. El cateto adyacente es el que tiene 3. Y el opuesto es el que sobra. Ujú, muy bien, gracias. Sí, la hipotenusa sería 3 raíz de 2 porque está frente al ángulo de 90. Ok, y el cateto opuesto es el que está frente al ángulo que estamos analizando, o sea, está frente a X. Y el que me sobra, pues, es cateto adyacente. ¿Vale? Muy bien. Entonces, a ver ahora, Sofía, ¿cómo encontrarías el lado que nos falta? Sofía, Nicole, ¿ya estás? Con el teorema de Pitágoras. Ajá, sí, exactamente. A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. En este caso, ¿quién sería A, quién sería B y quién sería C? C sería 3 raíz de 2. Ajá. B 3. Ajá, y A es el que queremos encontrar, ¿no? Ok, ahí está. Les digo, A y B no importan, A y B los pueden poner al revés y no cambia nada, siempre y cuando C esté bien, porque C es la hipotenusa, siempre tiene que estar frente al de 90. Ok, ahí está. Entonces, bueno, aquí queremos encontrar A. Si quiero despejar A, B cuadrada pasaría restando y luego la potencia de la A pasaría como raíz. Entonces tengo que sustituir esa fórmula. Lo voy a hacer un poquito más grande para que vean todo. Entonces necesito elevar C al cuadrado. O sea, C vale 3 raíz de 2. Y yo necesito elevarla al cuadrado. Menos B al cuadrado. B al cuadrado pues sería 3 al cuadrado. Ahora, si yo quiero elevar 3 raíz de 2 al cuadrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues elevar el 3 al cuadrado. 3 al cuadrado me queda 9. Y si yo quiero elevar raíz de 2 al cuadrado, esta raíz con esta potencia se cancela y me queda 2. Entonces acá adentro me queda 9 por 2. ¿Ok? Y 3 al cuadrado aquí sería 9. Entonces 9 por 2 pues me da 18, menos 9 me da 9 y la raíz de 9 es 3. ¿Ok? Entonces cuando yo tenga dos números así multiplicados elevados al cuadrado, se los pongo de este lado. 3 raíz de 2 al cuadrado. Digamos que la potencia afecta a las dos cosas. Se eleva el 3 al cuadrado y se eleva la raíz de 2 al cuadrado también. Entonces 3 al cuadrado me da 9. Esto se cancela y ya al final 9 por 2 me da 18. ¿Vale? Entonces, bueno, 18 menos 9, 9 y la raíz de 9 es 3. Entonces, el cateto es todo que me faltaba, vale 3. Ok, ahí está. Entonces, bueno, déjense los pongo aquí también. Ok, 3, ahí está. Entonces, bueno, a ver, ¿quién sigue aquí en la lista? A ver, José Antonio, ¿cómo te quedaría el seno del ángulo? ¿Cómo te quedaría el seno de X?
Sí, está. Sería 3 Ajá, 3. entre 3 raíz de 2. 3 entre 3 raíz de 2. Ajá, Ajá. ¿ese resultado está bien o no está bien? O sea, ¿está aceptado o no está aceptado? Pues no, porque tenemos una raíz en el denominador, ¿vale? Entonces, a ver. El seno era, bueno, déjenles pongo otra vez la fórmula para que no haya dudas con eso. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces sí, sería 3 sobre 3 raíz de 2. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Yo puedo cancelar este 3 con este 3 y me queda la raíz de 2 en la parte de abajo. Pero la parte de arriba no se puede quedar vacía, entonces le pongo el 1, porque 3 entre 3 en realidad no se eliminó, sino que me da 1, ¿vale? Pero ese resultado no está aceptado, tengo que racionalizar. Multiplico por raíz de 2 sobre raíz de 2, entonces arriba me queda 1 sobre raíz de 2, acá es raíz de 2 por sí mismo, el 1 no se escribe, me queda nada más la raíz de 2, y aquí esto se cancela, me queda 2. ¿Vale? Entonces el seno sería raíz de 2 sobre 2. Entonces ahora el coseno, por favor, Verónica, ¿cómo te quedaría? Sería el cateto adyacente y abajo la hipotenusa. Ajá. Sería 3 y abajo 3. No, porque es la hipotenusa. Ah, sí, perdón. 3 raíz de 2. 3 raíz de 2, exactamente. Si se dan cuenta, nos queda lo mismito que arriba. Entonces se va a hacer pues exactamente lo mismo. Se cancela el 3, luego se racionaliza y me queda pues lo mismo exactamente, porque es exactamente lo mismito me quedó. Okay, entonces queda raíz de 2 sobre 2. Ok, muy bien, gracias. A ver ahora la tangente, por favor, Vianey, ¿cómo te quedaría? Profe, la tangente era hipotenusa, ¿sobre cuál quedaba? Es que en eso no. No, era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, ok, es que esa no la noté. Entonces quedaría 3 sobre 3. Ajá, ¿y cuánto da eso? Queda 1. 1, exactamente. La tangente sería 1. Ok, gracias. A ver ahora, ¿quién falta? A ver, Jimena, ¿cómo te quedaría la cotangente? Sería cateto adyacente entre cateto opuesto y sería igual 3 entre 3, igual a 1, ¿no? Exactamente. Bien. Recuerden, la tangente y la cotangente son inversas, o sea, es la misma fórmula, pero al revés. La secante es lo inverso del coseno. Entonces, la secante es hipotenusa arriba y cateto adyacente abajo. Ok, entonces la hipotenusa es 3 raíz de 2 y el cateto adyacente es 3. Este 3 con este 3 se va, me queda raíz de 2. Ok, y por último, la cosecante es igual que el seno, pero al revés. Entonces, ahora la hipotenusa va a estar arriba y el cateto opuesto va a estar abajo. La hipotenusa es 3 raíz de 2. El cateto opuesto es 3, entonces es igualito que el de arriba. Este con este se cancela y me queda solamente raíz de 2. Ok, y listo. Entonces, bueno, ¿alguna duda de cómo sacar las funciones trigonométricas? Bueno, si no hay dudas, entonces, déjame ver otra vez. Ok, vamos a hacer bueno, ustedes van a hacer un ejercicio ya para salir a descanso. Nada más van a hacer uno, creo que está sencillo. Ok, listo. Entonces ahí está nuestro triángulo. Entonces, de este lado va a valer raíz de 6. De este lado va a valer raíz de 3. Y el ángulo que vamos a analizar va a ser el de acá abajo. Ok, este sería el ángulo que vamos a estar analizando. Entonces, pues hay que obtener el seno del ángulo, el coseno del ángulo, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante.
Vale, les voy a anotar nada más las fórmulas de los primeros tres. Ya saben que los demás, pues es lo mismo, pero al revés. Entonces, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estos dos van inversos, estos dos van inversos, y estos dos también van inversos, ¿vale? Entonces, primero obtengan el lado que falta del triángulo con el teorema de Pitágoras. Y después, pues hay que ver quién es el opuesto, quién es el adyacente, quién es la hipotenusa y sustituir en cada uno de ellos. Y recuerden que no pueden quedar raíces abajo, entonces, pues hay que racionalizar. ¿Vale? Entonces les doy unos minutos mientras les voy a pasar lista. Entonces les doy unos minutos, ya que alguien lo tenga, alza la mano o lo escribe ahí en el chat, por favor. Ok, bueno, vamos a checarlo ya antes de que nos llevemos más tiempo. ¿Alguien ya calculó el lado faltante? ¿Cuánto vale? No, nadie. El tercer lado del triángulo, ¿cuánto valdría? A mí me salió que 3. 3, ok. Vamos a checarlo entonces. Eso pues se hacía con el teorema de Pitágoras, ¿no? Y lo tenemos. Ay, no me quedo. Bueno, ahí lo tenemos. Tenemos que este vale raíz de 6, este vale raíz de 3. Aquí está el ángulo recto, entonces esta es la hipotenusa, este es C. Por lo tanto, A vale raíz de 3 y B vale raíz de 6. El teorema de Pitágoras ya sabemos que es A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. Si yo quiero encontrar C, solamente la raíz pasa como potencia. Perdón, la potencia pasa como raíz. Ahí está. Y luego sustituimos. A cuadrada sería raíz de 3 al cuadrado. Y B cuadrada sería raíz de 6 al cuadrado. La raíz con la potencia se cancela en ambos casos. Entonces acá me queda 3 más 6. 3 más 6 sería 9 y la raíz de 9 es 3. Entonces sí, el lado que falta vale 3. Entonces, a ver, alguien más que me diga, de estos tres lados, ¿quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? ¿No, nadie? Bueno, a ver, elijo a alguien. A ver, Verónica, ¿cuál sería la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente? La hipotenusa sería 3. Ajá. El cateto adyacente sería raíz de 3. Ok, ¿y el otro sería el opuesto? Sí. Pues no, quedamos que el opuesto, el cateto opuesto es el que está frente al ángulo. ¿Quién está frente al ángulo? Raíz de 3. Entonces, ese que está frente al ángulo, ese es el cateto opuesto. ¿Vale? Igual acá se los marqué, creo. Ah, no, aquí no se los marqué, pero aquí este es el ángulo que estábamos analizando. Entonces, el que estaba enfrente era el cateto opuesto. Aquí también. Este es el que analizábamos, entonces el que está enfrente es el cateto opuesto. Ok, y aquí igual, este es el que analizamos, el que está enfrente es el cateto opuesto. O sea, el cateto opuesto siempre está frente al ángulo que me están pidiendo. Ok, entonces ahí está, ese es el opuesto. Por lo tanto, raíz de 6 sería el cateto adyacente. Ahí está. Entonces, a ver, voy a elegir a alguien. A ver, Jimena, ¿cuánto sería el seno del ángulo? Sería raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3 y ese ahí se queda nada más. Ok. Ok, igual Jimena, ¿cuánto sería el coseno y la tangente? El coseno sería raíz de 6 sobre 3 y la tangente me salió que, bueno, el resultado completo es raíz de 3 sobre 6 y hay que racionalizar. Bueno, ya no. Ok.
Ajá, exactamente, hay que racionalizar, ¿vale? Los primeros dos no se racionalizan, pero el tercero sí, porque tenemos raíz abajo, entonces multiplicamos por raíz de 6 sobre raíz de 6. Estos dos se pueden meter en una misma raíz, que sería raíz de 3 por 6. Y acá abajo, raíz de 6 por sí mismo, pues sería raíz de 6 al cuadrado. Entonces se cancela, arriba me queda raíz de 18 y acá abajo me queda 6. Pero la raíz de 18 se puede simplificar. Eso también ya lo habíamos visto. El 18 se puede poner como 9 por 2. Okay. De hecho, la raíz de 9 es exacta, entonces saldría como 3, y acá adentro se queda raíz de 2, y acá abajo queda el 6. Y además aquí me queda una fracción que es 3 sextos. 3 sextos se puede reducir porque ambos números son divisibles entre 3. 3 entre 3, 1, 6 entre 3, 2. 3 sextos es lo mismo que 1 medio. Ok, pero como el 1 no se escribe, lo cancelo. Mi respuesta sería raíz de 6 sobre 2. Ok, ahí está. ¿Y qué más? Pues creo que nada más. Sí, hasta ahí quedaría esa, ¿vale? Ay, no sé por qué le puse raíz de 6, perdón. Era raíz de 2. Ok, entonces nada más. El 3 sextos se redujo a 1 medio, pero la raíz sigue quedando igual. ¿Vale? Entonces, siguiente. Bueno, los otros 3 me los va a decir, por favor. Alberto, Damián, ¿cuánto te quedó la cotangente? La cotangente me quedó raíz de 18 sobre 3. Raíz de 18 sobre 3. Ok, a ver, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Que serían raíz de 6 sobre raíz de 3. De hecho, esa la puedes racionalizar. O podemos aplicar aquí la regla de la división. Cuando dos raíces se dividían, ¿qué dijimos que podíamos hacer? Si tenemos algo así, raíz de A sobre raíz de B. Si yo veo que el número de arriba se puede dividir entre el número de abajo, yo puedo aplicar esta regla que es raíz de A sobre B. O sea, meter las dos raíces en una misma división. Más bien la división en una misma raíz. ¿Vale? Entonces ponemos aquí la raíz de 6 entre 3. 6 entre 3 pues serían 2. Queda raíz de 2. Ok, o bueno, ¿me puedes repetir el resultado que me habías dicho, por favor? Sí, es raíz de 18 sobre 3. Raíz de 18 sobre 3. Igual, si nosotros simplificamos la de arriba, nos queda raíz de 9 por 2. Y... ok, no sé por qué queda así. Pero... a ver, déjenme ver. Cateto adyacente es raíz de 6 sobre raíz de 3. Se multiplica así, ¿no? Ah, no, sí está bien. Ah, ya vi por qué. Ok, entonces la raíz de 9 sale porque es raíz exacta, sale como 3, y acá adentro se queda raíz de 2, y acá abajo queda el 3. Y este 3 con este 3 se cancela, nos queda al final raíz de 2. Entonces no importa si aquí aplicaron esta regla de meter en una misma raíz, o si aplicaron la racionalización, al final queda raíz de 2. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es la cotangente. Ahora la secante, por favor, igual, Alberto. Me quedó raíz de 6 sobre 2. Raíz de 6 sobre 2. Ajá, a ver, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces sería 3 sobre raíz de 6, pero se racionaliza. Ok, se racionaliza. Arriba queda 3 por raíz de 6, y acá abajo raíz de 6 por sí mismo sería raíz de 6 al cuadrado. Entonces se cancela, nos queda 3 raíz de 6 sobre 6, pero esta fracción se puede simplificar. Quedamos que 3 sextos es lo mismo que 1 medio, acá lo pusimos arriba también. Ok, hasta arriba está. Entonces ese 3 sextos se convierte a 1 medio.
de raíz de 6, pero el 1 no se escribe, entonces sí, sería raíz de 6 sobre 2. Ok, muy bien. Y Alberto, la cosecante, ¿cómo te quedó? Raíz de 3, nada más. Raíz de 3 nada más, ok. Cosecante sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Sería 3 sobre raíz de 3. Se racionaliza. Acá arriba me queda 3 por raíz de 3. Acá abajo raíz de 3 por sí mismo. Pues se cancela. Me queda 3 raíz de 3 sobre 3. 3 arriba y 3 abajo se cancela y nos queda raíz de 3. Ok, entonces así debió habernos quedado. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Ok, entonces si no hay dudas, vamos a tomar 5 minutos. Ya les pasé lista. Regresamos a las 11:21, por favor. ¿Vale? A esa hora continuamos. Ok, muy bien. Entonces, continuamos con la clase. Entonces, bueno, vamos a hacer ejercicios, bueno, tipo examen. ¿Qué es lo que les preguntarían en su examen? Pues algo como esto. Les darían pues el triángulo rectángulo. Aquí nos dice que este lado vale 3, este lado vale 2. ¿Y qué nos piden? Bueno, aquí nos dan dos ángulos, ¿vale? El ángulo A y el ángulo B. Entonces, si de ese triángulo a mí me piden calcular la cosecante de A, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues primero recordar cuál es la fórmula, ¿no? De la cosecante tenemos que dividir hipotenusa sobre cateto opuesto. Ok, entonces, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa siempre es el que está frente al ángulo de 90. Entonces, aquí la hipotenusa es 3. Y el cateto opuesto es el que está frente al ángulo. O sea, este de acá sería el cateto opuesto. Ok, ahí está. Pero no conozco ese cateto opuesto, entonces yo lo tengo que calcular. ¿Vale? Entonces, bueno, este lado vale 3, este lado vale 2 y este lado no lo sé. Entonces aplico el teorema de Pitágoras. ¿Quién sería C? C es la hipotenusa, sería 3. Este es A y este es B. Entonces yo quiero encontrar A. Entonces para encontrar A, quedamos que la B pasaría del otro lado restando y luego la potencia de la A pasa como raíz. Entonces queda raíz de C cuadrada menos B cuadrada, que sería raíz de 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9, 2 al cuadrado son 5, no, 4, perdón. Entonces la resta nos queda 5. Raíz de 5. ¿Vale? Entonces A vale raíz de 5. Por lo tanto, el cateto opuesto valdría raíz de 5 también. Ok, entonces, si me piden la cosecante, yo tendría que dividir raíz de 5, no, perdón, la hipotenusa que es 3 sobre el cateto opuesto que es raíz de 5. Pero ese resultado no está aceptado, entonces lo racionalizo. Arriba me queda 3 por raíz de 5, acá abajo me queda raíz de 5 por sí mismo. Entonces esto se cancela. Me queda 3 raíz de 5 sobre 5. Eso sería la cosecante, ¿vale? De A. Ahora, si de ese mismo triángulo, lo voy a volver a dibujar acá abajo. Si de ese mismo triángulo me pidieran que yo calculara, bueno, ya sé que de este lado vale 3, de este lado vale 2 y de este lado vale raíz de 5. Ya sé mis tres lados. Pero si de ese mismo triángulo a mí me pidieran calcular el coseno de B, ok, ahora estamos analizando otro ángulo, ok. Si yo analizaba el ángulo A, el cateto opuesto era raíz de 5. Pero si ahora estoy analizando el ángulo B, ¿quién sería el cateto opuesto?
¿Seguiría siendo raíz de 5 o quién sería el cateto opuesto? El 2, ¿no? Entonces, exactamente, quedamos que el cateto opuesto está frente al ángulo que analizamos. Aquí analizábamos A, por eso el cateto opuesto era raíz de 5. Ahora estamos analizando B, por lo tanto el cateto opuesto sería 2. Este sería el cateto opuesto. La hipotenusa pues sigue siendo la misma porque está frente al ángulo de 90. Y el que me sobra pues es el cateto adyacente. Ok, ahí está. Entonces, ya vieron, aunque sea el mismo triángulo, cambia dependiendo del ángulo que estemos analizando. Si analizamos A, su cateto opuesto es raíz de 5, pero si analizamos B, su cateto opuesto es 2. Entonces hay que tener cuidado con eso para ver, bueno, primero hay que ver qué ángulo me están preguntando. En este caso es el ángulo B. Entonces ahora sí me regreso a mis fórmulas. El coseno de B sería cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es raíz de 5 y la hipotenusa es 3. Y ese resultado sí está aceptado porque la raíz está arriba, entonces ese sería el coseno. Ok, entonces, ¿alguna duda con esto? Bueno, entonces ustedes van a hacer, bueno, antes de esto, antes de que ustedes hagan el ejercicio, vamos a ver otro, que está muy sencillo también, que sería algo como esto, ¿vale? Nos dan aquí el ángulo X, nos dicen que de este lado vale 1, de este lado vale 2, y de este lado vale raíz de 5. Ahí sí me dan los tres ángulos. Entonces, a mí me dan ahora el resultado, por así decirlo, me dan la fracción. Me dan raíz de 5 sobre 2. Y yo tengo que decir qué es lo que me están dando. Si me están dando el seno, si me están dando el coseno, si me están dando la tangente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí para saber qué función me están dando? Pues primero tengo que identificar quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto, quién es el adyacente. Entonces, como yo estoy analizando este ángulo de acá arriba, el cateto opuesto sería 2, es el que está justo enfrente de ese ángulo. ¿Vale? La hipotenusa sería raíz de 5. Y el que me sobra, el 1, sería el cateto adyacente. Entonces, ahí está. Entonces, en la parte de arriba yo tengo raíz de 5, entonces arriba yo tengo la hipotenusa. Y en la parte de abajo yo tengo el 2 es el cateto opuesto. Entonces, ¿qué función es hipotenusa sobre cateto opuesto? Aquí me regreso, hipotenusa sobre cateto opuesto, aquí la tenemos. Bueno, me voy a regresar hasta acá. Hipotenusa sobre cateto opuesto es igual a la cosecante, ¿vale? Entonces, en este triángulo, lo que me están dando es la cosecante de X. Esa sería mi respuesta, ¿vale? Entonces, así vienen ejercicios en el examen donde a mí me dan la fracción y yo tengo que decir qué función me están dando. Si es el seno, si es el coseno, si es la tangente. Entonces, esto sería lo que tendríamos que hacer. Igual está muy sencillo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer uno más. Tenemos aquí 3, 4 y 5. Ok, y me dan estas tres fracciones. Yo tengo que decir cuál es cada una de ellas. Y el ángulo que vamos a analizar ahora va a ser este de acá abajo. Este sería el ángulo A. ¿Vale? Entonces, de este ángulo A, ¿quién sería el cateto opuesto? ¿Quién sería la adyacente? ¿Y quién sería la hipotenusa? A ver, Vianney, ¿quién sería la hipotenusa, el cateto opuesto y el adyacente? Del de abajo, ¿verdad, profe? Ajá, del ángulo A, sí. Entonces quedaría que el cateto opuesto es el 3. Ajá, Hipotenusa quedaría, sería el 5. ajá, exactamente.
y ya el cateto adyacente el 4. Exactamente, muy bien. Cateto opuesto tiene que estar frente al ángulo y la hipotenusa tiene que estar frente al ángulo de 90 que está arriba. ¿Vale? Y el que me sobra es el cateto adyacente. Ahí está. Entonces, en la primera fracción, que es 3/4, ¿qué me están dando? Pues arriba tengo 3, que es el cateto opuesto, y abajo tengo 4, que es el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿a qué es igual? Pues a la tangente, perdón. Sería la tangente de A. Ok, ahí está. Luego, si me dan 4/5, el 4 es el cateto adyacente y el 5 es la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, que es igual al coseno. Y en la última me dan 5/3. Tengo 5 arriba, esa es la hipotenusa, y 3 abajo, ese es el cateto opuesto. Es igual que la de acá arriba, ¿no? Si yo divido hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿qué obtengo? La cosecante. Ok, ahí está. Entonces, así es como resolvería ese tipo de ejercicio. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Entonces, bueno, vamos a hacer la última de esto. Igual les voy a poner aquí las fórmulas por si no se las saben todavía de memoria. Las voy a poner aquí. Ok, bueno, ahí se las dejo. Nada más van a ser 3 ejercicios, ¿vale? Entonces, bueno, aquí les anoto el primer triángulo. El primer triángulo mide de acá 5. De acá mide 2. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Ah, bueno, otra cosa, tenemos aquí el ángulo A y el ángulo B. Ok, lo que yo quiero que obtengan sería la cotangente de B y también el seno de A. Esos dos. ¿Vale? Y del segundo ejercicio, en el segundo ejercicio, bueno, nada más vamos a hacer 2. Ok, del segundo ejercicio tenemos aquí, bueno, no, sí vamos a hacer 3. El segundo está muy sencillo. Vamos a sacar la tangente de A y el coseno de B. Y eso está sencillo porque ya les di los 3 lados. Ok, y del último, bueno, vayan haciendo esos 2 mientras les anoto el tercero. Ok, y ese sería el tercero. En el tercero tienen que poner si me están dando el seno, el coseno, la tangente, en cualquiera de estos 3. ¿Vale? Entonces les doy un momento para que lo vayan haciendo. Y ahorita les pregunto su resultado. Okay, vamos a checarlo entonces. A ver, José Antonio García, ¿cuál es el valor del lado faltante en el primer triángulo? ¿O alguien lo tiene? ¿Cuánto vale este lado? No, nadie, eso es lo primero que tuvieron que haber hecho. ¿Nadie lo tiene? Raíz de 21. Raíz de 21, ok, gracias. Raíz de 21. Ok, sí, está bien. Entonces, si yo quiero sacar la cotangente de B, tengo que analizar al ángulo B. El ángulo B está acá. Acá está el 2, aquí está raíz de 21, acá está 5. Entonces, de ese triángulo, bueno, déjenlo hago un poquito más grande. De ese triángulo que tenemos, ¿quién es? O bueno, ¿cómo se calcula la cotangente para empezar? La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, si nosotros estamos analizando el ángulo B, ¿quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto? No, nadie, pues el opuesto sería el que está enfrente, ¿no? Eso ya lo dijimos muchas veces. El cateto opuesto es el que está justo enfrente, como yo estoy analizando el B, el que está enfrente de B es raíz de 21, entonces este es el cateto opuesto. La hipotenusa sería el 5, porque está frente al ángulo de 90, y el que me queda es el cateto adyacente. Entonces, cateto adyacente sobre cateto opuesto sería 2 sobre raíz de 21. Y se tiene que racionalizar.
Me quedaría 2 por raíz de 21 y acá abajo raíz de 21 por sí mismo. Se cancela y nos queda 2 raíz de 21 sobre 21. Esa es la cotangente de B, ¿ok? Y ahora para calcular el seno de A, ahora es de A, yo tengo que obtener cateto opuesto sobre hipotenusa, pero los catetos van a cambiar porque estoy analizando otro ángulo. Estoy analizando ahora el ángulo A que está acá abajo, ¿ok? Pero el triángulo sigue siendo el mismo, raíz de 21, acá 2 y acá 5. Pero si ahora estoy analizando el ángulo A, ¿quién sería el cateto opuesto? ¿El 2? El 2, exactamente, el que está enfrente es el 2. La hipotenusa esa no cambia de lugar porque, bueno, sigue estando frente al ángulo de 90, sigue siendo 5, y este de acá sería el cateto adyacente. Entonces, si yo quiero dividir cateto opuesto sobre hipotenusa, tengo que dividir 2 entre 5. Y bueno, así se queda para que no me dé decimal. El seno de A sería 2 quintos. ¿Vale? Ahí está. Entonces, lo mismito tenían que hacer con el segundo ejercicio. Teníamos que calcular la tangente de A. La tangente yo sé que es, acá está, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, pero yo tengo que analizar ese triángulo respecto al ángulo A. Entonces, acá está A. Yo sé que de este lado vale 6, de este lado vale 10, de este lado vale 8. ¿Quién sería la hipotenusa? Pues el 10. ¿Quién sería el cateto opuesto de A? Pues el 6. Y el que me sobra es el cateto adyacente. Entonces, la tangente sería 6 sobre 8. Y si no lo recuerdan, siempre hemos dicho que siempre que una fracción se pueda reducir, hay que reducirla. Entonces, 6 octavos se puede reducir a la mitad. 6 octavos es lo mismo que 3 cuartos. ¿Vale? Entonces, si este ejercicio, viniera en su examen, no van a encontrar el resultado de 6 octavos, vendría el de 3 cuartos. ¿Vale? Y ahora sigue el coseno de B. El coseno, acá lo tenemos, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero ahora estamos analizando al ángulo B, que está acá arriba. Los lados siguen siendo los mismos, 6, 10 y 8. Y la hipotenusa sigue siendo 10 porque sigue estando frente al de 90. Pero ahora, ¿quién es el cateto opuesto? Pues el que está frente a B sería el 8. Este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Entonces, para encontrar el coseno, debo dividir 6 sobre 10. Ok, cateto opuesto sobre hipotenusa sería 6 sobre 10. Y esta fracción se puede reducir a la mitad, sería igual a 3 quintos. ¿Vale? Entonces el coseno de B sería 3 quintos. ¿Vale? Entonces, ¿dudas con esos primeros dos ejercicios? Ok, entonces recuerden, el cateto opuesto y el cateto adyacente digamos que los vamos a posicionar dependiendo del ángulo. Ajá. Dependiendo del ángulo. Aquí el cateto opuesto de B es raíz de 21 y aquí el cateto opuesto de A es 2. Ok, aunque sea el mismo triángulo, como estamos analizando un ángulo diferente, pues van a cambiar esos lados. ¿Vale? Ahora en la de acá abajo tenemos que poner qué función es. Entonces, bueno, eso estaba más sencillo, creo. La primera, la de 2 raíz de 2 sobre 3, ¿qué función sería? Creo que este ni siquiera lo podían hacer porque no les di el ángulo, perdón. Vamos a poner, ¿qué es este ángulo? Ok, ahí está. Ahí está, entonces, a ver, elijo a alguien ya que no participan. A ver, Sofía Nicole. De esos tres lados, ¿quién sería el cateto opuesto? ¿Quién sería la hipotenusa? ¿Y quién sería el adyacente? El adyacente sería 2 raíz de 2, el opuesto 1 y la hipotenusa 3. Exactamente. Ok, gracias.
Ahí está. Entonces, en mi primer fracción yo tengo 2 raíz de 2 en la parte de arriba. Entonces, ¿qué tengo arriba? Pues al cateto adyacente. Y abajo tengo 3. Entonces, ¿qué tengo abajo? La hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, que es igual, aquí está, sería el coseno. ¿Coseno de qué ángulo? Pues del ángulo X, que es el que estamos analizando. ¿Vale? Entonces la primera es coseno. ¿Vale? Está muy, muy sencillo. Entonces, a ver, alguien que me diga la segunda, la de 1/3, ¿qué función sería? ¿Sería seno? Sería seno, ajá, sí, porque arriba yo tengo el 1, que es el cateto opuesto, y abajo tengo el 3, que es la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno. Ok, muy bien. Y la última, 2 raíz de 2. Recuerden que aunque no sea una fracción, pues a cualquier número yo le puedo poner el 1 abajo y no lo estoy afectando. Entonces, si tengo 2 raíz de 2 arriba y 1 abajo, ¿qué función sería? ¿Sería cotangente? Sería cotangente, exactamente. Arriba yo tengo al cateto adyacente, abajo tengo al cateto opuesto. Entonces, cateto adyacente sobre cateto opuesto es la cotangente. Muy bien. Ahí está, ¿vale? Entonces, sí, estos tipos de ejercicios son los que en el examen. Entonces, un último ejercicio de esto. Función trigonométrica, yo puedo encontrar todas las demás. O sea, si a mí nada más me dan el seno o el coseno o la tangente, nada más con una, yo puedo encontrar todas las demás. Ok, entonces, suponiendo que a mí me dan el seno de un ángulo. Me dicen que el seno de un ángulo es 3/5. Con ese yo puedo encontrar el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Ok? Con una que me den yo puedo encontrar todas las demás. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues, digamos que construir mi triángulo. ¿Ok? Construir mi triángulo. Entonces, si me están diciendo que el seno es 3/5 y yo sé que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces yo ya sé que el cateto opuesto es 3 y que la hipotenusa es 5, pero yo no sé cuál es la del cateto adyacente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues armar mi triángulo. Armar mi triángulo. ¿Vale? Y voy a poner el ángulo donde yo quiera, eso no importa, lo puedo poner arriba, lo puedo poner abajo, no importa siempre y cuando no lo ponga aquí. Ese es el de 90. Ok, pero el ángulo yo lo puedo poner aquí o yo lo puedo poner acá. Yo en este caso lo voy a poner acá arriba, pero eso no cambia nada. Ok, yo lo voy a poner aquí arriba, que ahí esté mi ángulo. Entonces, yo sé que el cateto opuesto es 3, entonces este que está justo enfrente vale 3. Y yo sé que la hipotenusa es 5, entonces este que está frente al ángulo de 90 vale 5, ¿vale? Ahí estoy posicionando al cateto opuesto y a la hipotenusa, pero me hace falta el cateto adyacente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues aplicar el teorema de Pitágoras. Ok, yo conozco C, que es la hipotenusa, vale 5. Yo quiero encontrar A y yo sé que B vale 3. Entonces, pues lo aplicamos. A es igual a la raíz de C cuadrada menos B cuadrada, haciendo el despeje. Y haciendo la sustitución tendríamos aquí 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 5 al cuadrado son 25, 3 al cuadrado son 9, 25 menos 9 son 16 y la raíz de 16 es 4. Entonces yo sé que este lado vale 4. ¿Vale? Por lo tanto, ya conozco al cateto adyacente, ya sé que el cateto adyacente es 4. Ok, entonces ahora sí, ya conociendo el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente, ya puedo encontrar cualquier función trigonométrica. ¿Vale? Entonces ese sería el primer paso, armar mi triángulo.
Y bueno, a partir de esto, si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces el cateto opuesto es 3, la hipotenusa es 5. Armo mi triángulo, aquí pongo el ángulo, el cateto opuesto es 3, la hipotenusa es 5, y el lado que me falta, con el teorema de Pitágoras, ya obtuve que es 4. ¿Vale? Entonces el coseno, ¿a qué sería igual? Pues es cateto adyacente sobre hipotenusa, sería 4/5. La tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, serían 3/4. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, serían pues 4/3. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, pues serían 5/4. Y la cosecante serían hipotenusa sobre cateto opuesto, sería 5/3. Ok, entonces con una que me den yo ya puedo obtener todas las demás. Ok, ¿dudas con esto? Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio más de esto, ya para terminar. Ok, entonces, bueno. Me dicen que, ¿cuáles son todas las funciones? El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, ahí están todas. ¿Vale? Entonces, suponiendo que a mí me dan la tangente, me dicen que la tangente es igual a 1/4. 1/4. ¿Vale? La tangente es igual a 1/4. Entonces, voy a poner aquí las formulitas otra vez. Y no sé para qué puse el triángulo. Se supone que no nos lo dan. Pero bueno, ahí está. Si la tangente es 1/4, entonces, ¿qué me están dando? El 1, ¿qué sería? Coseno opuesto, El cateto opuesto, ajá, y el 4. cateto adyacente. Exactamente. Entonces, yo sé que el cateto opuesto vale 1 y que el cateto adyacente vale 4. Me falta la hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues armo mi triángulo. Armo mi triángulo y yo pongo el ángulo donde yo quiera. Ahora yo lo voy a poner acá abajo, eso no importa. Ese es mi ángulo. Yo sé que el cateto opuesto vale 1, entonces el cateto opuesto está acá. Cateto opuesto vale 1. La hipotenusa es esta de acá, pero yo no la conozco. Y este de acá abajo, el que me sobró, es el cateto adyacente, que vale 4. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar la hipotenusa? Pues aplicar el teorema de Pitágoras. Yo quiero encontrar C, que es la hipotenusa. A vale 1 y B vale 4. Entonces, a ver, calcúlenlo, díganme cuánto valdría la hipotenusa. Sería raíz de 17. Raíz de 17, exactamente. Aquí es 1 al cuadrado, aquí es 4 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 4 al cuadrado son 16, 1 más 16 serían 17. Ahí está. Entonces, la hipotenusa vale raíz de 17, ahí está. Entonces, como ya conozco estos 3 elementos, ya puedo encontrar cualquier función trigonométrica. Entonces, el seno, bueno, a ver, voy a elegir a alguien. Que son poquitos, por eso los estoy repitiendo, pero bueno, a ver. Jimena, ¿cuál sería el seno? El seno sería 1 Ajá. sobre raíz de 17. ¿Y el coseno? El coseno sería 4 sobre raíz de 17. Exactamente, nada más que ya sabemos que estos los tenemos que racionalizar, entonces lo multiplicamos y me quedaría 1 por raíz de 17 sobre raíz de 17 al cuadrado. Se cancela este no se escribe, nos queda raíz de 17 sobre 17. Y esta igual hay que racionalizar, entonces nos queda 4 por raíz de 17 sobre raíz de 17 al cuadrado. Sería 4 raíz de 17 sobre 17. ¿Vale? Esos serían mis dos resultados ya finales. Y, ok, entonces las siguientes 3, por favor,
Verónica, ¿cuál sería la cotangente, la secante y la cosecante? La cotangente es el cateto adyacente, que sería 4, Ajá, y el cateto opuesto, que sería 1. ajá. Y 4 entre 1, pues son 4. Ok, la secante, Sería raíz de 17, la hipotenusa, ajá, y el cateto adyacente, que sería 4. ajá. Y este así se queda porque tengo la raíz arriba. Ajá. Y la cosecante, Sería la hipotenusa, raíz de 17, y el cateto opuesto, que sería 1. ajá. Y raíz de 17 sobre 1, pues es raíz de 17. ¿Vale? Ahí está. Entonces, con uno que a mí me den, yo puedo encontrar todas las demás. ¿Vale? Obviamente no me van a pedir todas, pero si me dan la tangente y me piden el seno, pues ya vieron que sí se puede hacer. Si me dan aquí, si me dan el seno y me piden la tangente, pues también lo puedo hacer. ¿Vale? Entonces, ¿dudas con este tema? Ok, bueno, pues si no hay dudas, eso sería todo por hoy.